Saludos a todos. En un capítulo reciente les mostré un barrio de cómo se vivía en los alrededores de Kapos Bar. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo es el parque de la ciudad, que en húngaro se llama Városliget. En una panorámica inicial se observa un gran parque al fondo del lago, y esto hace parte de esos parques comunitarios públicos que se suele encontrar por toda Hungría, donde además de naturaleza se posibilita la práctica de varios deportes, además de otras actividades para el ocio en familia. Y así vamos bajando por una leve pendiente para acercarnos a ver en detalle cómo es este parque que está a solo 15 minutos del centro de la ciudad. Sean todos bienvenidos. Caminando por el parque, que por cierto no está cercado, se observa un gran triángulo de terreno. Városliget se distingue por combinar naturaleza con caminos, permitiendo a los visitantes disfrutar de un paseo por senderos para todos y otros dedicados a actividades deportivas. Varios mapas distribuidos a lo largo del parque ayudan a orientarse y descubrir lo que éste ofrece. Este domingo algunas familias se acercan con niños para dar un paseo tranquilo, en algo que genera envidia en países donde es difícil alcanzar esta calidad de vida. En el centro de este lago se encuentra la isla del Molino. Por ahora le daremos la vuelta a este entorno donde se distinguen dos senderos, uno pavimentado y otro de casi 1 kilómetro usado para trotar. A medida que avanzamos en una caminata tranquila, van apareciendo pequeños espacios destinados a diversas actividades, las cuales iré describiendo mientras recorremos el Parque Városliget de Kapos Bar. El primer lugar que encontramos tiene formas futuristas, probablemente diseñado para adolescentes y amantes del parkour, una práctica cada vez más popular en las ciudades, donde utiliza diversos elementos de la arquitectura urbana para superar obstáculos como escaleras y barras, moviéndose de una manera acrobática por el entorno. Estas estructuras parecen proporcionar un espacio ideal para entrenarse en estas prácticas. Solo siguiendo un sendero peatonal encontramos un segundo parque claramente dedicado al baloncesto. Este se encuentra muy bien señalizado y cuenta con varias canchas multifuncionales que también se usan para otras actividades en grupo como aeróbicos, y todo está perfectamente acondicionado para el disfrute de diferentes deportes. Esta es solamente una parte de esas canchas de deportes en conjunto que se encuentran en Városliget. Dejamos la zona deportiva y tomamos el sendero para trotar, llegando a un pequeño gimnasio al aire libre. Este espacio dispone de diversas máquinas para ejercicios, como bicicletas y caminadoras. Quizás se pregunten por qué está vacío. La respuesta es que hoy es domingo, hace frío y hay amenaza constante de lluvia, que hace que el parque esté casi desierto, permitiéndome mostrarlo en toda serenidad. El parque es bastante grande, ya claro que no es el único que encontrarán en Kapos Bar. Aquí observan más zonas verdes y al extender la vista al fondo se ve una pista de bicicross que hoy, como todo lo que les he mostrado, está vacía. Continúo caminando por el sendero para trotar y así se llega a otro lugar, uno más con unas mesas que parecieran para la práctica de tenis de mesa, pero que realmente están acondicionadas para el tekball, que es la combinación de fútbol con tenis de mesa, y se identifica por la curvatura de las mesas de juego. Desde este punto pueden ver la perspectiva de varios espacios que hemos visto hasta el momento para la práctica de algunas actividades deportivas.
Aunque el parque parezca desierto, quizás por el clima, no hay ningún inconveniente en caminarlo, ya que son espacios sin cercados y completamente abiertos, por lo que es posible explorarlos y descubrir así más espacios que invitan a la meditación, como este pequeño lugar, un jardín para pies descalzos, donde se sugiere recorrer sin calzado para notar cómo son las superficies. Desde este punto, al ser el centro del parque, pueden mirar a cualquier lugar y está la zona cercana al lago Malón, un sitio tradicional donde las personas vienen a comer en verano o jugar ajedrez. En temporadas más cálidas seguramente haya gente. Me acerco ahora a la orilla del lago, del que por cierto está prohibido bañarse y se aprecia un bonito paisaje. En este sitio hay patos, pero en temporada de invierno como esta, estos animalitos se recogen para darles un mejor resguardo. Las palabras suelen sobrar cuando con estas vistas se describe todo, una calma absoluta. En este parque de la ciudad les aseguro que pueden hacer más de 12 actividades para grandes y chicos. Y en este momento me encuentro con otro espacio que genera admiración, ya que se les enseña a los niños lo básico de transitar por una ciudad, en una pequeña zona de calles donde se educa en el uso de señales de tránsito como un pare, un siga, una rotonda, un paso de trenes, entre otros. Algo tan necesario que en muchos países quienes manejan de forma irresponsable no siguen, y por eso muchas ciudades son un caos vial. En este parque, seguramente Caposbar se ha dado cuenta que es más favorable educar a los niños hoy para evitar castigar a los ciudadanos del mañana. Cada lugar descubierto en este parque no termina de sorprenderme y ahora llego a un espacio exclusivo para los niños más pequeños, donde pueden moverse libremente desde muy temprana edad. Cerca hay un conjunto de árboles metálicos que se llenan poco a poco, con placas doradas que llevan los nombres de los niños nacidos exclusivamente en Caposbar. Y aquí ven el resultado. ¿A quién no le gustaría ser parte de una obra de arte permanente? Pues en este parque cada cierto tiempo van poniendo estos arbolitos, llamados de la vida, porque si se detallan, cada hoja dorada contiene el nombre de un niño y su fecha de nacimiento, por lo que este acto me parece uno de los más agradables que he visto en Caposbar, al generar un vínculo permanente entre los niños y la ciudad. Queda uno gratamente sorprendido de compartir espacios de este tipo y sigo el camino hacia la isla del Molino, que está dentro del lago, y solo se conecta por un punto. Pueden ver que todo aquí está previsto y hasta pueden comprar comida para alimentar a los patos. Así seguimos el camino pasando por un bonito puente de madera en el que está una de las mejores vistas del parque. Una vez cruzado el puente, se llega a esta isleta, en la que comienzo a verla y me deja pensativo porque veo unas piedras en el suelo con unos nombres. Por un momento comencé a pensar que eran tumbas, ya que había algunas que tenían ofrendas, pero fue a averiguar un poco en la historia del parque y del país para comprender que este es un homenaje a 13 generales húngaros que fueron fusilados el 6 de octubre de 1848 por los austriacos al querer buscar la independencia de Hungría, ya que en ese tiempo hacía parte del imperio austrohúngaro gobernado desde Viena. Este es entonces un circuito con 13 lápidas de esos generales sacrificados y recordados en la historia húngara, en un paseo circular dentro de la isla del Molino.
Desde aquí es posible observar las instalaciones de una empresa de energía y lo más sorprendente es que durante todo el camino no se siente ningún tipo de ruido proveniente de allí y mucho menos nada de contaminación en el entorno del parque. Y de esta manera concluye una visita al Parque de Kaposvar, una ciudad pequeña y desconocida para muchos de ustedes. Vine como turista sin un plan definido, encontrando casi todo cerrado, y sin embargo así he descubierto el encanto de sus calles, parques y algunos espacios abiertos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Seguiré buscando lugares curiosos y llamativos para mostrarles. Hasta pronto. Chao.